Muy bien, pues vamos a empezar con la primera sesión sobre ciclos combinados. Como dijo Loy, una tecnología que yo creo que en gran medida en España la primera central que se puso en marcha fue en el 2001, de las grandes, o sea que es una tecnología reciente y en los años 90 fue donde se desarrolló y como él bien decía, pues lleva 15 16 años en el parque español y tiene una presencia importantísima en el mismo. Es algo que los que empezamos a trabajar hace mucho, pues se desarrolló rapidísimo dentro del campo. Y tenemos aquí a dos, hemos tratado, como veis en estas mesas, de tener una visión por parte de alguien que se dedica más a la parte suministradora, etcétera, y alguien que se dedica más a las utilities, ambos como lo ven. En este caso tenemos aquí una pareja formada por dos personas bien conocidas en este campo, aunque son gente todavía, unos chavales, o sea que les queda mucho aquí por... Bueno, eso se arregla así con el tiempo. Entonces vamos a empezar, vamos a seguir la orden si os parece bien que tenemos aquí. Empezamos con Olivier Bleclet, que aunque ya sabéis que yo creo que es más que responsable de Power Services, ahora es de Power Services y Power and Gas. Eso es, de Power and Gas. Yo cuando he visto ahora el título aquí sabía que habéis incorporado todo lo de Power and Gas en Siemens. Siemens, como gran fabricante de turbinas y de equipamientos en todas estas áreas, pues es uno de los participantes más importantes en el parque de ciclos combinados en España, y la evolución tecnológica del rendimiento, pues ya lo habéis visto, desde el 50% hasta por encima del 60%, ya están ahora según él nos ha contado. Olivier Bleclet, aunque es francés, vive en España muchísimos años, ya vive en Barcelona, es ingeniero eléctrico por Grenoble y ha recorrido en Siemens muchísimas áreas, y ahora es en España, como él ha dicho, es director de Power Service y Power and Gas, ambas cosas en esto. Olivier, pues... Gracias, Arcadio, muchas gracias al club y buenos días a todos. Os voy a contar un poco la visión del fabricante y lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a desarrollos. Nos vamos a centrar en dos temas. Un tema que es los desarrollos que estamos haciendo en I+D y las nuevas turbinas y las mejoras que estamos haciendo en turbinas. Y después, como no, la digitalización y el impacto que puede suponer para todos nosotros. Empezando con el I+D. Aquí lo que me pedía Arcadio era dar un poco una visión de hacia dónde vamos nosotros los fabricantes. En Siemens, entre Power and Gas y Power Services, Power and Gas es donde fabricamos y Power Services es donde hacemos el mantenimiento de esos equipos, invertimos por encima de 500 millones de euros al año en I+D. Es decir, son cifras elevadas que representan que Siemens realmente apuesta por esas tecnologías. Y aquí vemos cómo repartimos nosotros nuestra inversión en I+D. Hay un 20% que se centra en reducciones de costes, en cómo podemos hacer que nuestros productos sean más baratos y más competitivos. Y aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos un programa en las plataformas de las turbinas de vapor para reducir los costes un 20% a 3 años vista, que es importante. Hace ya 3 o 4 años compramos a Rolls-Royce y sus productos de aeroderivativas. Y estamos industrializando mucho las aeroderivativas y estamos trabajando en reducir los costes de esas máquinas que tienen demanda pero tienen un problema de competitividad. Y en la parte de alternadores también estamos incrementando la potencia de los alternadores enfriados por aire, que es una petición que tenemos en muchos sitios. Después tenemos un 45% que invertimos en desarrollo de nuevas turbinas o en mejora de las turbinas existentes. Acabamos hace 15 días, me parece, ha salido en la prensa un comunicado que tenemos una nueva turbina que hemos firmado con un cliente americano en Estados Unidos, Duke Energy, que va a ser una turbina de 400 megavatios en ciclo abierto, en 60 hercios.
y estaba en 65%. En Siemens somos muy conservadores, por lo tanto cuando decimos algo solemos conseguir un pelín más, pero apuntamos por los 65%. Esas son las nuevas generaciones de turbinas. Eso significa dos cosas. Primero, que apostamos que todavía hay un mercado en unidades grandes. Y segundo, que realmente estamos mejorando la eficiencia de los productos. También para las turbinas existentes, la 4000F, y tenemos unas cuantas con nuestro gran cliente Gas Natural Fenosa aquí, estamos mejorando también la eficiencia. Estamos no muy lejos de llegar a 61% en ciclo combinado para 4000F, cuando las que tenemos en España, me decías Jesús, andamos por 58, ¿no? Es decir, 3 puntos en menos de 15 años, que es muchísimo. Y en las industriales más pequeñas, pues también estamos mejorando la eficiencia, estamos apuntando para llegar a más de 56% en la SGT800, que es la gama de los 50 megavatios. Es decir, un esfuerzo muy, muy importante en cuanto a mejora de eficiencias de nuestros productos. Y después nos estamos centrando también en lo que llamamos tecnologías avanzadas, que de un lado son todo lo que son los nuevos materiales sobre los cuales estamos trabajando, que son los que nos permiten conseguir esas eficiencias que tenemos, y por otro lado todo lo que es la digitalización, todo lo que son aquí las herramientas de diseño electrónicos, que os comentaré un poco después más en detalle. Y también todo lo que es impresión 3D, con lo que supone en reducciones de costes y reducciones de plazos. Eso es la foto global de lo que estamos haciendo. Y lo vemos aquí, perdona, lo veo yo, lo vemos aquí en el portfolio. No es un portfolio estático. Se están produciendo dos cosas. Hay una consolidación de la industria, lo que he dicho antes. Hemos comprado Rolls-Royce hace poco, hemos comprado Dresser-Rand. Hay una clara consolidación de la industria y también estamos sacando al mercado nuevas turbinas. La nueva turbina, que todavía no tiene nombre, que llamamos nosotros Fénix, de 400 megavatios, que vamos a tener ese proyecto piloto en Estados Unidos. Y también hemos sacado aquí, se ve una SGT A45, que es una unidad móvil que acabamos de lanzar al mercado hace 3 meses, que empaquetamos y la podemos entregar y montar en menos de 6 meses. Y vamos a tener máquinas de estas en stock para proyectos fast track, porque realmente estamos viendo que hay un nicho de mercado allí. Y esa turbina es una combinación de lo que nos vino de Rolls-Royce, lo que teníamos en Siemens. Hemos combinado el compresor y la turbina de potencia para sacar una máquina nueva en menos de 2 años, que es un tiempo récord. Y en menos de 2 años y con equipos probados, por lo tanto no tenemos que ir a toda la fase de prueba durante unos años. Y la nueva turbina grande, la Fénix, que hemos desarrollado, empezamos en el 2015. Es decir, también en 2 años hemos sido capaces de diseñar una nueva turbina o de extender la 8000H que tenemos a una nueva escala y lanzar un nuevo producto al mercado, que es otra de las cosas que estamos viendo, es una aceleración de los plazos de desarrollo. La 8000H, para daros una idea, tardamos 10 años en desarrollarla. Y su hermana grande pues menos de 2. Y una de las cosas que es clave en todos esos desarrollos y la rapidez de esos desarrollos es todo lo que es la impresión 3D, Additive Manufacturing. Aquí vemos algunos ejemplos, algunos en la parte del service para la reparación de unos burners. Y eso nos permite no solamente ahorros de costes, pero hasta 90% de reducción de plazo de entrega. Es decir, una reparación de estas ahora la podemos hacer en menos de 4 semanas, cuando antes tardábamos meses.
Y eso nos da una flexibilidad muy grande. También lo vemos a la derecha, nos permite hacer un desarrollo mucho más rápido, porque entre la idea que tenemos ya podemos imprimir las piezas y las podemos ir probando. Y cosas que antes tardaban un año porque tenías la idea, lo tenías que mandar a fabricar y todo esto, ahora en cosa de 2 meses ya tienes todo y lo puedes ir probando. Para daros ideas, estamos no solamente imprimiendo piezas estáticas, pero estamos empezando a imprimir álabes. Hemos probado en la SGT 400, me parece que es la máquina de 14 megavatios que tenemos, álabes de compresor impresos en 3D, y de momento van muy bien. No los hemos metido todavía en operación comercial, pero sí que los estamos probando en nuestra fábrica, y de aquí que salgan en operación comercial queda muy poco. Todo lo que son los quemadores ya tenemos en operación comercial con clientes desde hace más de 2 años, quemadores impresos en 3D, que dan exactamente el mismo resultado que los fabricados de manera clásica. Y eso a nivel de desarrollo nos permite acortar muchísimo los tiempos y nos permite también hacer unos diseños que antes eran impensables. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Pasando a la digitalización. Es un campo nuevo, donde yo creo que hablamos todos mucho, pero todavía estamos en fase de desarrollo. Es decir, la gran diferencia entre lo clásico que hacemos en Siemens, que tenemos un portfolio de productos muy bien definido y a nuestros clientes pues buscamos cómo pueden encajar dentro de su proceso productivo. La digitalización, tenemos unas herramientas, pero tenemos mucha co-creación con nuestros clientes, porque todavía pues no se sabe muy bien cómo se puede utilizar, hay muchas ideas, hay muchas cosas, pero no es una cosa donde tengamos un portfolio que podamos venir y decir, pues aquí lo tienes y aquí funciona. Algunas tenemos un portfolio, es decir, tenemos una suite de software que nos permite hacer desde la ideación hasta la fabricación, hasta el service, y es una cosa que no se suele saber. La primera empresa a nivel mundial en software industrial es Siemens. Es decir, Siemens, que factura unos 80.000 millones de euros al año, factura en digitalización, en software para esto, 4.000 millones al año. Es decir, somos una empresa muy potente en ese tema, cosa que no sabía ni yo hasta hace 2 meses. Es decir, somos el gran desconocido de ese sector. Pero dicho esto, estamos invirtiendo mucho en desarrollar esos productos más y sobre todo en hablar y co-desarrollar con nuestros clientes nuevas aplicaciones. Aquí vemos que tenemos desde diseño e ingeniería, que hacemos de manera totalmente virtual el diseño de la turbina o de una central. Hacemos la optimización del mantenimiento cuando diseñamos una turbina, diseñamos lo que llamamos la SGT 750 totalmente virtualmente. E hicimos toda la optimización del ciclo de mantenimiento virtualmente, es decir, tuvimos ahí técnicos haciendo un overhaul de la turbina virtual. Y eso te permite optimizar, de ver si realmente funciona, la puedes desmontar, no la puedes desmontar, cómo lo puedes hacer y todo esto. Y nos ha permitido optimizar y reducir los tiempos creo que en 100 mWh de tiempo de parada preventiva tenemos solamente 27 días en esa turbina, que es poquísimo. Y todo eso a base de la optimización que puedes hacer diseñando virtualmente. De allí se pasa directamente a la fabricación automatizada de todas las piezas, y esos datos después los pasamos para hacer el service. De momento hay una sola turbina que hemos diseñado así, la SGT 750,
más esta nueva que acabamos de lanzar. Las demás, que son de generaciones anteriores, pues tenemos partes de la digitalización aplicada a ellas, pero no el conjunto de la cadena. Y una de las claves de esa digitalización para que realmente le saquemos mucho partido es, tenemos a nivel de diseño lo que llamamos el gemelo digital, tenemos también un gemelo digital a nivel de producción y un gemelo digital a nivel de funcionamiento. Esos gemelos digitales están conectados con el mundo físico y para eso tenemos que tener una plataforma de recolección de datos. Y esa plataforma, en el caso de Siemens, es MindSphere. Y es una gran base de datos desestructurada, es decir, allí se le mete todo, desde los planos de diseño, los cálculos, las simulaciones, los informes de los técnicos de campo, las fotos de nuestros clientes. Estoy bromeando, pero se puede poner realmente todo de manera muy desestructurada. Y el siguiente paso es cómo vamos a utilizar esos datos. Lo primero es conectar todo. En la base instalada habrá solamente una parte de la información y en las nuevas generaciones de turbinas tendremos toda la información. Y el segundo paso que tenemos que hacer es cómo le damos uso a esta información. Y es donde todavía llamamos esto apps que se van a conectar a MindSphere. Y creo que a nivel de Siemens de momento debemos tener 10 apps de optimización de NOx, de optimización de rendimiento, pero son poquísimas. Y estamos realmente sentándonos con nuestros clientes viendo, oye, ¿y tú qué te podría interesar si conectamos tus máquinas? ¿Qué podríamos mirar? ¿Qué app podríamos desarrollar conjuntamente? ¿Nos pertenecerá a nosotros Siemens o te pertenecerá a ti o tendremos un acuerdo de comercialización? Es decir, se abre un mundo no solamente tecnológico pero también comercial totalmente desconocido en nuestra industria, de colaboración, también de colaboración con nuevos partners. Hasta hace poco Siemens hacía todo su I+D o hacía I+D con universidades y de repente estamos incorporando startups. Hemos lanzado un fondo de más de 1.000 millones para participar en startups. Estamos haciendo colaboraciones con muchas pymes, con empresas más grandes para codesarrollos, con clientes para codesarrollos. Es decir, la digitalización nos está empujando a un cambio fundamental del modelo de negocio y de desarrollo que tenemos. Y aquí un ejemplo real de un producto totalmente digital, que es la SGT 750, que tal como os he dicho antes, hemos desarrollado totalmente virtualmente, hemos optimizado todo el ciclo, tanto de producción como de mantenimiento, virtualmente. Es una pasada, yo estuve en Finspång donde se hace, te pueden pasear dentro de la turbina. Pero realmente pasear, sigues las moléculas de aire y te comprimes y te expandes. Eso es la parte para reírse, pero a nivel más profesional te pueden hacer desmontar una turbina. Y te meten allí y te dicen, pues aquí tienes tus herramientas y adelante. Que realmente es impresionante. Después todo eso nos lleva a toda la formación, tanto de nuestros clientes como de nuestro personal, que es totalmente virtual. Físicamente se hace después, pero optimizamos mucho los costes. Y todo lo que es el mantenimiento preventivo y predictivo, que optimizamos mucho los datos comparando con lo que tenemos de momento. No es que partemos de cero, pero aquí está muy optimizada. Y nada más. Pues muy bien, muy bien. Vamos a aplaudirle a Olivier el esfuerzo de sintetizar y vamos a ver esto desde la perspectiva de una utility, en este caso Gas Natural Fenosa, que tiene la mayor flota aquí en España de ciclo combinados. Y tenemos aquí a Jesús San Juan, ingeniero de minas de aquí, de la Escuela de Madrid, director de Generación España, ¿no?, en Gas Natural Fenosa, pero que tiene también experiencia de los hechos
y operado en otros lados del mundo, ¿no? Y desde su origen en Anjares, en el mundo del carbón, ¿no? Hasta ahí. Jesús. Muy bien, pues muchas gracias Arcadio, muchas gracias al club Más cerca. y agradeceros oye, vuestra atención, vuestro tiempo. ¿No está encendido? A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, yo voy a dar la perspectiva del explotador de una flota de ciclos combinados que existe, ¿no? Y en ese sentido, pues veremos que la situación no es muy halagüeña, ¿no?, para esta tecnología en particular, y por eso grandes inversiones de mejora de la tecnología pues son difíciles de justificar en este momento, ¿no? En ese sentido, yo voy a tratar de centrarme en qué aspectos como explotador podemos llevar a cabo o podemos desarrollar utilizando las nuevas tecnologías para tratar de mejorar la competitividad o, en fin, o la rentabilidad de nuestros activos, ¿no? Igual. Efectivamente, el entorno de negocio que condiciona de manera importante cuál es el régimen de funcionamiento de los ciclos combinados, qué retos para el explotador de ciclos combinados implica este entorno de negocio, para, como no puede ser de otra manera, y como decía Olivier, hablar de digitalización, ¿no?, como herramienta que la tecnología nos ofrece para tratar, insisto, de mejorar la competitividad de nuestras instalaciones, ¿no? Bueno, pues el entorno de negocio ya lo conocemos todos, ¿no? El mercado, el sistema español tiene sobrecapacidad, la penetración de las renovables es muy intensa y lo va a seguir siendo aún más, la demanda no acaba de crecer, y todo esto hace que el hueco térmico donde compiten los ciclos combinados y las centrales de carbón pues se vaya reduciendo cada vez más, ¿no? Bueno, ahí se ve cómo ha evolucionado la potencia instalada, pero también cómo ha ido evolucionando la demanda pico en España, y cómo este crecimiento de la potencia instalada, sobre todo, lo han llevado los ciclos combinados. La primera década de los 2000 fue una orgía de nuevos ciclos combinados, y a continuación una nueva orgía de renovables con unas potencias pico pues realmente contenidas. Desde el punto de vista de la demanda, pues vemos que entre el 2008 y el 2016 pues la demanda realmente no ha crecido. Hemos perdido 9 años de demanda. ¿Y esto quién lo ha notado esencialmente? Pues lo ha notado el hueco térmico, ¿no? Y vemos que en el hueco térmico, y esto es los últimos 12 meses, vemos que la tecnología que está pagando el pato fundamentalmente de toda esta situación pues son los ciclos combinados, ¿no?, que pierden recurrentemente frente a las unidades de carbón en esa cobertura del hueco térmico, ¿no? Bueno, esto hace que, si esto pasa, pues el explotador de ciclos combinados pues se tenga que adaptar al entorno del mercado, se tenga que adaptar al entorno regulatorio y, desde luego, a las cargas fiscales que todos los generadores, digamos, disfrutamos. Al final del día, ¿cuál es nuestra perspectiva? Pues márgenes muy reducidos para las unidades que operan, muchísimas unidades con un escaso o nulo funcionamiento, y luego regímenes de funcionamiento muy diferentes y casi específicos de cada emplazamiento. Tenemos emplazamientos que funcionan casi en base, tenemos otros emplazamientos que están ciclando permanentemente, y tenemos emplazamientos con centrales multigrupos, centrales de 3 grupos, que realmente funciona o no funciona uno de los grupos, ¿no? Ahí se ve la utilización de las diferentes tecnologías convencionales. En el año pasado vemos que los 25.000 y pico megavatios de ciclos combinados en España, la utilización promedio fue del 12%, y yo creo que incluso las ha habido más bajas, ¿no? Al final, para el explotador de ciclos combinados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues organizarnos para tratar de capturar pues todas las oportunidades, escasas, pero todas las oportunidades que el mercado nos pueda ofrecer, y para ello, evidentemente, tratar de mejorar nuestra competitividad. Estos retos que decimos, tratar de capturar las oportunidades que el mercado nos ofrece y tratar de mejorar la competitividad, están basados, o los basamos, por una parte, en adaptar los criterios de explotación de nuestras unidades a las condiciones de cada emplazamiento, y luego en extraer el valor que las nuevas tecnologías y la digitalización nos puedan ofrecer.
¿Para qué? Pues desde luego, aprovechar todas las oportunidades de mercado implica tener tasas de fiabilidad y disponibilidad, sobre todo de fiabilidad, no tanto de disponibilidad, muy altas. Optimizar la fiabilidad de los arranques en centrales que ciclan mucho es clave, ¿no? Porque si te despachan para 6 horas y te retrasas 3 horas en el arranque, pues la mitad del negocio del día desapareció. Políticas de mantenimiento adaptadas a cada régimen de funcionamiento. Evidentemente, hay regímenes de funcionamiento muy agresivos que exigen políticas de mantenimiento específicas y que en otras instalaciones no serían necesarias, y desde luego, y es importante, porque yo estoy convencido que antes o después esta situación tendrá que mejorar, y que antes o después la demanda subirá, y que antes o después la utilización de los ciclos combinados tendrá que mejorar. Pero eso exige que las unidades que tenemos ahora y que no funcionan tengan o estén conservadas de manera adecuada para que cuando realmente esa unidad sea requerida de nuevo, pues sigas teniendo unidad y no haya desaparecido, ¿no? La flexibilidad, tratar de obtener o de competir en todos los productos, todos los servicios que paga el mercado, y en ese sentido estar en condiciones de ofrecer pues la mayor flexibilidad, los mínimos. Nosotros tenemos instalaciones de 3 unidades en que cada unidad tiene un mínimo técnico distinto, ¿no? Tratando de estar en disposición de ofrecer restricciones dependiendo si el pool está alto o está bajo, el gas está alto o está bajo, o sea, tratar de adaptarse al mercado y desde luego colaborar con los tecnólogos en el desarrollo de nuevos productos, más de nuevos productos, de modificaciones, de upgrades a las instalaciones que nos permitan esto. Por supuesto, mejorar la eficiencia, mejorar el consumo específico, variabilizar todo lo posible los costes, gestionar la vida de los equipos críticos en unidades con regímenes de funcionamiento muy agresivos y, muy importante, gestionar los riesgos tecnológicos que derivan de unidades que se ven obligadas a comportarse de manera bastante distinta a la que tenía su diseñador en la cabeza cuando hizo la... Insisto en la conservación, para nosotros es clave, o sea, el tener las unidades adecuadamente conservadas es muy importante, son activos que valen muchísimo dinero y el tener unas técnicas de conservación eficaces maximiza nuestro valor. Yo traía aquí un ejemplo del que estamos orgullosos, en ese sentido, una unidad Siemens, por cierto, un Palos que había arrancado en abril del 2015, que estaba en conservación seca de larga duración, y en enero de este año, con 12 horas de preaviso, nos mandaron a acoplar y realmente el grupo acopló sin problemas, solo en 12 horas y después de pues más de año y medio con el grupo en conservación. Digitalización. Bueno, efectivamente, como dice Olivier, de digitalización habla todo el mundo, es muy fácil hablar, es muy fácil decir cosas, pero realmente el tener una estrategia clara de hacia dónde quieres ir en la digitalización, pues no es tan evidente. Nosotros hemos tratado de desarrollar una estrategia que se basa en varios aspectos. Desde luego, la mejora de los procesos de gestión. Los procesos de gestión que desarrollamos en nuestras centrales, pues la ejecución de trabajos, todo el tema de la operación, parece un tema baladí, pero realmente están muy soportados hoy en día en papel. Esa carpeta es la carpeta que una persona que va a ejecutar un trabajo tiene que llevar con ella, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque nos hemos dotado de unos procedimientos, oye, que mejoran mucho la seguridad, la trazabilidad, en fin, la calidad de los trabajos, pero exigen imprimir un montón de documentos, ¿no? Y ahí se listan. Pues el tratar de digitalizar todas estas cuestiones, evitar la impresión, que los datos se carguen solo una vez, contribuye de manera muy importante, y parece una cosa de perogrullo, pero contribuye de manera muy importante a mejorar la productividad de nuestros trabajadores, ¿no? Otro aspecto clave es el desarrollar cada vez técnicas de mantenimiento y de inspección más eficaces, ¿no? Decía que hay unidades sometidas a regímenes de explotación muy agresivos, hay equipos, pues las calderas de recuperación de calor, que están sufriendo. Bueno, desde luego el explorar cómo drones o robots nos pueden ayudar
por ejemplo, en las inspecciones en las calderas de recuperación de calor, que son zonas realmente de acceso muy restringido, pues puede mejorar tu conocimiento sobre la condición del equipo y, por tanto, mejorar su fiabilidad. El soporte remoto con la realidad aumentada, me parece que el caso es tener un operario desmontando una turbina y tener un experto lejos que está viendo exactamente lo mismo que el operario y le puede estar ayudando. Insisto, las nuevas técnicas de inspección, maximizar toda la utilización de técnicas de mantenimiento predictivo que nos permitan tomar las decisiones de mantenimiento cuando el equipo lo requiere. La otra parte que están vinculadas y se presenta es toda la cuestión de la Internet de las cosas, la sensorización. Ahora instalar sensores, incluso inalámbricos, es muy barato y desde luego ver qué valor somos capaces de extraer a estos centenares de miles de datos que estamos continuamente adquiriendo, ¿no? Y por supuesto todo esto muy condicionado por la fiabilidad y seguridad de las comunicaciones. Nosotros tenemos un centro de supervisión y monitorización remoto, desde el cual damos apoyo a las organizaciones de explotación de las centrales, pues con expertos que son especialistas y que no están sometidos a la presión del día a día, de la hora a la hora, en monitorizar y analizar la información que extraemos de los centenares de miles de datos que se obtienen en tiempo real, ¿no? Bueno, estamos supervisando pues ese portfolio, turbinas de gas, turbinas de vapor, hidráulicas, aerogeneradores de todos los fabricantes y el proceso está basado desde luego en una adquisición de los datos, la manipulación de esos datos para poder extraer valor, la detección de estados anómalos, estados que se separan del comportamiento habitual, que nos permitan identificar de forma precoz fallos, la evaluación de la condición del equipo y desde luego una comunicación muy fluida y muy eficaz con las organizaciones de explotación. Y esto lo hace por una parte la tecnología, pero también es muy importante que las personas se involucren en todo este proceso para hacerlo de manera muy eficaz, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de adquisición de datos, manipulación de datos, pues para calcular eficiencias o para analizar el comportamiento de máquinas rotativas, detección de estados. Esto es interesante, ¿no? Porque el sistema simplemente aprende cuál es el comportamiento habitual, ¿no? Y si hay algo correlacionando muchas variables, y si hay algo que se separa de lo habitual, no sabe por qué, pero avisa. Y quería traer un ejemplo, este es un ejemplo real de este año, ¿no?, en el que un sistema de estos de caja negra nos avisó a mediados de febrero que el compresor de una turbina de gas, de un ciclo, pues tenía un comportamiento anómalo, pero un comportamiento anómalo que desde luego estaba muy lejos de los valores de alarma o de disparar algún valor de alarma tradicional. Bueno, se hizo un análisis de cuáles podían ser las causas que pudieran justificar ese comportamiento y se tomó la decisión de hacer una inspección boroscópica. Efectivamente, pues la penúltima etapa del compresor pues estaba hecho mixtos. El valor que da esto es que el 16 de febrero la gente del SESOM vio que había algo raro y hasta el 6 de marzo los sistemas de alarma clásicos de la instalación no avisaron de que algo estaba ocurriendo. En fin, el explotador de ciclos combinados, desde luego en España, tiene un entorno de mercado muy complejo con márgenes muy ajustados. El exceso de capacidad instalada es particularmente evidente en esta tecnología y, por tanto, pues no nos queda más remedio, aparte de lamentarnos, que adaptar nuestras prácticas de explotación a este entorno. Las tecnologías de información, la innovación, no solo en los ciclos combinados, por supuesto en las otras tecnologías también contribuyen a mejorar la competitividad de las instalaciones y en cualquier caso creemos que el papel de los ciclos combinados, aunque ahora sea un poco modesto, pues en el futuro tendrá que ser cada vez más relevante en la medida en que aporta potencia firme pues a un sistema en el que la penetración de renovables pues vemos que es un camino sin retorno
y que por tanto exige mucha flexibilidad. Y esto es lo que os quería comentar. Muchísimas gracias. Como os he visto apuntar, vais a tener las transparencias, ¿eh? Como os he visto a varios allá apuntando las conclusiones rápido, porque ha pasado Jesús rápido por ellas, pues hemos cumplido, han cumplido, son gente seria para estas cosas. Yo antes después de haber visto por una parte, ambos habéis hablado de digitalización y habéis hablado de las turbinas nuevas con rendimientos, y Jesús, digamos, de los problemas de aquí y de ahora, ¿no? De la flexibilidad y que en el futuro será mayor. No habéis hablado nada de la innovación en la parte contractual y en la parte de mantenimiento y de todo este mundo de los contratos a largo plazo, ¿no? Que tanta... pues sí, ¿no? Eso también tendrá una innovación. Pues no lo sé, yo como receptor de ese tipo de servicios, mi opinión es que los contratos a largo plazo que muchos tenemos son contratos que obedecen a otra época, son contratos que obedecen pues a la situación que había en 2005, en 2006, en que había el régimen de funcionamiento de referencia era 6.000 horas al año, y son contratos que realmente pues funcionan muy bien en ese tipo de situaciones. En la situación actual, con las utilizaciones que tenemos, la mayor parte de nuestras centrales no necesitan contratos a naturaleza, necesitan otra cosa, necesitarán acuerdos transaccionales, necesitan otra cosa. Sí he de decir que, bueno, oye, son contratos que en muchos casos están en vigor, y sí he de decir, y en concreto a Olivier, que pues normalmente, y Siemens por supuesto, la flexibilidad para encarar esta situación y para tratar de resolverla y de adecuar pues nuestras relaciones a la realidad de la vida que tenemos, pues es una, vamos, siempre abierto, flexible, y en ese sentido aprovecho para agradecérselo, ¿no? Pues discutimos mucho de estas cosas. Olivier, ¿quieres decir algo? Bueno, lo ha dicho todo Jesús. Al final nos tenemos que adaptar a las peculiaridades de los mercados, y el mercado en España no tiene nada que ver hoy con lo que era hace 10 años. Pero hay mercados parecidos al español de hace 10 años que siguen existiendo. Coge México, por ejemplo, ahora mismo. Todas las máquinas van a funcionar en base. Y realmente, como fabricante trabajando con nuestros clientes, tenemos que tener esa flexibilidad de tener un portfolio de productos de mantenimiento que se pueda adaptar a las particularidades del mercado. Y también lo que sí va a traer mucho cambio, yo creo, es todo el tema de digitalización y cómo explotamos esos datos, y eso yo creo que llevará a nuevos modelos de relación que muy desconocemos bien. De momento. Bueno, pues muy bien. Cualquier pregunta que queráis hacerles a Olivier, a Jesús, o comentario, pues ahora es el momento. Han acabado a tiempo, o sea que tenéis como 5 minutos más para volverles a preguntar. Veo que lo saben todo estos señores, ¿eh? Ah, mira, tienes a Luis allí. Sí, yo quería, como habéis comentado que hay gran cantidad de centrales que están paradas o trabajando pocas horas, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer para obtener algún rendimiento de estos equipos, de estas centrales que funcionan muy pocas horas? ¿Convendría, por ejemplo, pues no sé, enviarlas a otro país que está creciendo y que convendría que allí se instalaran y funcionaran? ¿Algo así? Sí, pues ¿qué hacer? Pues es que es difícil, ¿no? Desde luego la relocalización de activos pues es algo de lo que se lleva hablando tiempo, y hay muchos estudios. Yo personalmente creo que primero creo que el ahorro no es tanto. O sea, es cierto que tienes un activo ahora improductivo, pues oye, te ahorras el dinero. Lo que pasa es que es difícil organizarlo, ¿no? Porque claro, la regulación española pues exige que si uno quiere dar de baja una instalación, pues tiene que presentar una solicitud, esa solicitud debe ser autorizada, te dan un plazo de tiempo para que hagas efectivo ese cierre o renuncies a
a la autorización, y todo eso pues hay que coordinarlo, encajarlo muy bien con la oportunidad de instalar ese, pues yo qué sé, ese activo en otro sitio, en mercados de 50 hercios, que tampoco son los más brillantes ahora, ¿no? Pues se lo lleva uno a MEG, pero es que es imposible. 60 hercios, pues no puede ser, ¿no? Yo no conozco ningún caso aquí en España de ciclos combinados que se hayan relocalizado, ¿no? Y las empresas españolas pues son activas, ¿no?, en el desarrollo de generación en el extranjero. Efectivamente es un problema. Yo estoy convencido que con técnicas de conservación adecuadas que mantengan el valor de los activos, yo creo que esta situación, yo creo que los ciclos combinados tienen que formar parte muy relevante de esta transición, ¿no?, energética, que a lo largo de los próximos 15-20 años tenemos que pasar. Y los activos antes o después serán necesarios. Es complicado, ¿no?, el buscar ideas para hacerlos productivos en este momento. Y solamente añadir sobre la relocalización, que tampoco conozco casos. Hemos hecho muchos estudios para clientes españoles, pero ninguno se ha llevado a cabo. Y también resaltar que el precio de las turbinas de gas estos últimos años ha caído, pero brutalmente. Y tendrías casi que tener el activo a coste marginal para que valga la pena moverlo. ¿Cuál es el precio ahora, por ejemplo, medio de una turbina por kilovatio instalado? Ahí tenemos aquí gente, Javier, tú lo puedes decir. No, es grande. Bueno, pero no lo quiere decir. A ver si Javier no... Hay precios realmente sorprendentes en determinados mercados. Los $500 por kilovatio. Dáselo. Javier, que lo tienes ahí. Es que está ahí cerca. Sí, digo, como decía Olivier, que hay ya precios realmente sorprendentes en determinados mercados, que además con las nuevas máquinas ya cada vez más grandes, pues los precios de ciclo combinado de $500 por kilovatio, eso en cualquier mercado maduro con tecnología y con recursos para poder trabajar adecuadamente se puede alcanzar. Instalarla en ciclo combinado. Todo. Todo, o sea, la instalación. Sí, completo. A ver, ahora tenéis ya más preguntas, ya de repente. Se están animando. Nos estamos animando. Se están animando. A mí me gustaría de Al los principio dos tenían menos. el que pudieseis ampliar un poco el concepto o las realizaciones en temas de digitalización, ¿no? En sentido estricto parece que la digitalización estaría en el origen del proceso, que yo creo que Jesús ha puesto desde la información, adquisición, manipulación, etcétera. Y por otra parte ha habido un planteamiento distinto en el tema del 3D y de la digitalización en el diseño y en la incorporación de las condiciones, digamos, de explotación o de operación para realimentar el diseño de una forma más eficaz, ¿no? Entonces, quizás sería, si podéis ampliar un poco lo que hoy se entiende o podéis entender por digitalización, que en su origen realmente sería pasar de una sensórica a lo mejor de relés a otro tipo de captación de datos, entiendo yo, y si, bueno, sobre todo este tema que está tan recurrente en los medios y en la industria, si podéis dar vuestra visión ampliando un poco el alcance de lo que entendéis por ello. Empezamos por Olivier. Es una pregunta complicada. Yo quizás te puedo dar un ejemplo de lo que estamos haciendo. Y hablando de modelos de contratos de mantenimiento, tenemos una cosa que se llama FlexLTP, que da flexibilidad al operador en cómo utilizar bueno, siempre tiene la flexibilidad, pero le da flexibilidad con cobertura del fabricante en el contrato de mantenimiento sobre cómo operar su máquina. Tenemos un ejemplo en Argentina con una SGT 800, que en base tiene una temperatura de funcionamiento y en función del precio del pool pueden decidir funcionar por encima del valor nominal de la máquina, y en ese caso el desgaste para la turbina es brutal, y con eso les damos un precio de mantenimiento
o pueden decidir funcionar en base, que es el precio 100, o pueden decidir funcionar al 80% y le damos la mitad de precio. Y eso, ¿cómo somos capaces de hacerlo? Vía la digitalización. Es decir, la máquina está totalmente sensorizada y en función del régimen de funcionamiento que tiene, pues podemos decidir, ahora va a tocar hacer un overhaul o una inspección menor, o tenemos que hacer un boroscopio porque hay un tema que se sale de lo normal. Y eso es un ejemplo, si quieres, de la digitalización. Habría que ir por casos de ejemplos, ¿sabes? Muy bien. Una de las cosas que estamos mirando también es cómo optimizar los NOx en las centrales de carbón. Es un tema importante a nivel de regulación y también la digitalización allí. Jesús, sabes todavía más que yo. O sea, realmente el optimizar la combustión en una central de carbón, pues hasta ahora depende de que un ciudadano, ¿no? un ser humano con una cierta experiencia, pues abra una tronera y meta allí la cara y vea el color de la llama y vea si está quemando bien, si está muy amarilla o está muy naranja, si le falta aire, si no le falta aire y tal y cual. Bueno, nosotros en uno de los grupos de carbón, un sistema de Siemens, pues estamos instalando una malla de medidores láser que en un determinado nivel del hogar pues son capaces de hacer una retícula de puntos donde sabemos la temperatura, el exceso de oxígeno, el CO, en fin, una serie de parámetros, ¿no?, que con un sistema de control adecuado pues es capaz de hacer esa optimización de la combustión, pues probablemente con mucha más calidad que el fogonero de toda la vida que tenía que ir allí a meter la cara en el hogar, ¿no? Digitalización es todo, digitalización es las pulseritas estas que la gente se pone para monitorear el ritmo cardíaco o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que ahora instalar sensores es muy fácil. Capturar y barato. Capturar esos datos y almacenarlos pues es fácil y barato. Y realmente pues hay una cantidad ingente de datos. ¿Cuál es la historia? Pues tratar de extraerle valor a esos datos, pues conociendo muy bien la condición, la salud del equipo para tomar decisiones de intervenir o no, conociendo muy bien cómo está funcionando el equipo, pues cómo está quemando esa caldera de carbón para optimizar la combustión, su rendimiento o la emisión de NOx, que ahora dentro del PNT, pues el NOx es una cosa que vale muchísimo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, oye, o insisto, en vez de que un señor de mantenimiento vaya con una carpeta debajo del brazo llena de papeles que ha habido que imprimir un rato antes en una oficina y que luego alguien tiene que cargar, pues que vaya con una tableta y que desde esa tableta, digamos, interrelacione con todos los sistemas, instrucciones de seguridad, gestión de almacén, en fin, todas las cosas que son necesarias para ejecutar un trabajo. Yo creo que son conceptos muy diversos, al final todos basados en el uso de las tecnologías de la información, ¿no? Para darte otro ejemplo, no ligado a turbinas de gas, pero a turbinas eólicas, estamos trabajando en sistemas donde en un parque eólico las turbinas se comparan entre sí y se optimizan entre sí. Es decir, en el mismo parque eólico dices, pues yo produzco 4,5 megavatios y tú 4,3. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está el viento? ¿Cómo está la pala? Y eso, de nuevo, es a base de sensorización y después programas de inteligencia artificial detrás que te hacen optimización. Y también en turbinas eólicas, más del 80% de las intervenciones se hacen de manera remota, es decir, ni tocamos la turbina. Y estamos mirando, tanto en turbinas de gas como en eólicas, cómo la máquina podría pedir sus propios recambios para la próxima parada. ¿No? Sí, es la forma de avanzar. Ángel Luis, que te he visto que tienes, pregúntales. Lugar, agradecer la presencia de estos dos excelentes ponentes y sobre todo para mí muy ilustrativo en este campo, que lo desconozco, conozco más en el ámbito regulatorio pero no tanto técnico. Sí quería aprovechar la ocasión para saber, y dado que estamos hablando de fronteras tecnológicas y además dadas las medidas que hay de energía y clima para los próximos años,
estoy convencido que el papel de los equipos técnicos y de los ciclos combinados serán de respaldo y por lo tanto se les exigirá más y más en materia de flexibilidad, porque cada vez más la curva de carga estará ocupada por tecnologías intermitentes o menos gestionables. A ese respecto me gustaría saber, dado que uno de los elementos importantes es la flexibilidad de los ciclos combinados, ¿dónde nos movemos en fronteras tecnológicas en cuanto a mínimo técnico de los equipos por abajo y en cuanto a rampa para poder acomodarse a la curva de carga, a esas necesidades para satisfacer la demanda? Es que yo no me sé los mínimos técnicos de memoria. No, mira, nosotros, vamos a ver, depende, las turbinas F, las turbinas de gas habituales que tenemos todos aquí, pues nosotros, para un monoeje de 400 megavatios, nosotros tenemos alguna con mínimo técnico en ciclo combinado de 110 megavatios. Hay alguna referencia incluso con mínimos técnicos inferiores, pero poco, digamos, con algunas restricciones de operación, ¿no? Pero con 110 megavatios, pues tal. Desde luego, tiempos de arranque rapidísimos. A mí el tema de la flexibilidad de la turbina de gas es lo que menos me preocupa, porque la turbina de gas es un equipo conocido, muy bien diseñado, con márgenes de seguridad normalmente elevados. Me preocupan mucho las calderas de recuperación de calor, que como no hagas una monitorización, ahí el tema es tener una red de monitorización, una vez más sensorización, de monitorización de temperaturas muchísimo más amplia que la que te viene con la caldera de serie, y tratar de identificar las maneras de operar minimizando los transitorios de temperatura, porque te cargas la caldera. Y luego son un problema los generadores. O sea, en todo el desarrollo, el boom de los ciclos combinados y en la guerra por bajar de los fabricantes, ¿no?, por bajar las inversiones, etcétera, el equipo que pagó el pato fue el generador, ¿no? Y siendo un equipo conocido, de una tecnología pues supuestamente muy conocida, se fueron estrechando los márgenes de seguridad y son equipos que también sufren. Una vez más, tú un ciclo combinado es sencillo, le das al botón, arranca, para todas las veces que sean necesarias y no se queja hasta que revienta. O sea, entonces, monitorización, conocimiento profundo de la condición del equipo, conocimiento, muchos datos sobre los transitorios a que estás sometiendo el equipo, y porque una turbina de gas en 10 minutos la pones en plena carga. Al final el problema no es tanto la turbina de gas, sino como todo lo que hay alrededor. Pues bueno, muy bien. Yo creo que vamos a darles un aplauso a estos señores, agradecerles que hayan venido.